días, yo hoy vengo a presentar mi exposición sobre las 10 enseñanzas que nos deja el libro de Juan, pero antes de comenzar sí me gustaría poder aclarar de que esta enseñanza yo la escogí desde un punto de vista personal, las enseñanzas que a mí me dejaron, entre las que vi más relevantes para la fe cristiana, entre otras enseñanzas que por lo menos a mí me dejó el libro de Juan, porque yo lo llevo leyendo desde que tengo aproximadamente 10 años más o menos. Entonces, también antes de comenzar me gustaría poder acotar de que los puntos que se van a abarcar aquí, más allá de qué es lo que nos deja en cada una de las enseñanzas, es tanto por qué causó tanto impacto en su momento y qué es lo que nos deja en el día de hoy. Ok, la primera enseñanza que vamos a estar tocando ahorita es una de las que considero más importante, porque al final de esto se trata el libro de Juan, es Jesús como el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿por qué en su momento causó tanto impacto en el siglo I? Vamos a verlo desde dos puntos de vista, desde los judíos y los griegos. En el caso de los judíos era una blasfemia considerar que hay un hombre que se consideraba de que era Dios. Es por eso que constantemente Juan muestra en su libro de que Jesús podía y cumplía con las escrituras sobre el Mesías prometido. Mientras tanto, que si nos vamos a los griegos, la filosofía de los griegos era de que la materia era mala. Eso quiere decir de que era imposible que Dios pudiera hacerse hombre, a lo cual Juan refuta esto diciendo que la encarnación santifica al humano, es decir, de que Dios asume la fragilidad humana, pero para poder redimirla. Ahora bien, ¿cómo al final esto nos termina afectando en la actualidad? Y es que realmente nos afecta en el sentido de que al entender de que Jesús vino a sufrir lo peor que se le puede hacer a un ser humano, nos hace entender que el Evangelio nos abre las puertas al corazón de Dios para que evitemos todos aquellos que hemos sido lastimados, vulnerados, rechazados por la sociedad, y nos da la oportunidad, gracias a Cristo, de recibir ese consuelo y cura a nuestras heridas y poder reivindicarnos y ahora formar parte de la familia de Dios. Y esto nos lleva a dos aspectos muy importantes que engloban esta enseñanza. Y número uno, me atrevería a decir que es la seguridad de que si Jesús realmente es el Hijo de Dios, entonces cada una de las promesas se van a cumplir. Y la otra, que también es una de las más importantes, que es la adoración, que Él merece toda nuestra honra, toda nuestra alabanza, ya que la adoración viene de un corazón agradecido por todo lo que Él hizo y padeciendo, siendo aún el Hijo de Dios. Ahora bien, vamos con la segunda enseñanza, que es Jesús, el camino, la verdad y la vida, que lo podemos encontrar en Juan, capítulo 14, 6. Y ahora bien, ¿por qué precisamente esta enseñanza causó tanto impacto en su momento, en el siglo I? Y vamos a verlo desde el nivel judío. A nivel judío, dentro del contexto religioso, encontramos de que los judíos creían que la ley de Moisés, es decir, la Torá, era el camino a Dios. Entonces, si vemos que cuando Jesús hace esta declaración de que nadie viene al Padre si no es por mí, tiene una implicación muy radical, y es que lo que él quiere decir es que la ley, ni el templo, ni las obras son suficientes. A nivel greco-romano, dentro del contexto cultural, encontramos de que el Imperio Romano era muy pluralista, es decir, tenían muchos dioses y caminos espirituales. Entonces, al momento de Jesús declarar de que yo soy el camino, implicaba desafiar ese sincretismo religioso. Es decir, de que los césares se proclamaban como divinos, como por ejemplo que Augusto se hacía llamar él mismo como hijo de Dios, y estos césares exigían lealtad política y religiosa, y quemar incienso al emperador era un acto de patriotismo que me atrevería a decir que también lo consideraban así como una honra de Dios, pero a través de los césares. Es decir, que la implicación radical aquí estaba en que básicamente eran dioses falsos, y eso era lo que Jesús nos hacía ver, lo que provocó que para ese tiempo los cristianos, los que se proclamaban abiertamente cristianos, fueran acusados de ateísmo por negarse a honrar los dioses romanos. Ahora bien, ¿cómo a la final esto nos termina afectando en nuestra vida actual? Y es que ya no tenemos que estar viviendo en este relativismo espiritual de que muchas veces hoy se promueve el decir de que todos los caminos nos llevan a Dios, o es que a la final todos es el mismo Dios, que capaz en algún momento lo hemos escuchado, o tal vez frase semejante. Y es que estos mensajes a la final contradicen precisamente esta enseñanza, ya porque ya realmente no tenemos que buscar un sentido en la vida a través de filosofías modernas, religiones de dioses de dudosa procedencia,
Pero es precisamente esto lo que nos lleva a esta enseñanza, y es que nos da la certeza de que Jesús es el único que nos puede reconciliar con Dios y es el único que puede traer paz en las situaciones difíciles. Un ejemplo de esto, por decirlo, me atrevería a decir, creo que somos cada uno de nosotros que en el día a día con las situaciones en la actualidad podríamos decir de que a través de situaciones podemos decir que realmente existe un Dios vivo que nos acompaña, que siempre está ahí, porque creo que más de una ocasión podemos ver que cuando clamamos, Él nos da la paz y nos da el control a través de cada una de las situaciones. Ahora bien, vamos con la enseñanza número 3, que es Jesús y la verdad que nos hace libre, que la podemos encontrar en Juan 8 del 31 al 36. Ahora bien, ¿por qué causó tanto impacto en su momento, en el siglo I? Y es que realmente Jesús hablaba en el templo de Jerusalén y las personas en este momento, ya para este tiempo, creían de que ser libres era ser descendientes de Abraham, o que la libertad o lo que ellos buscaban de libertad era poder como tener independencia de Roma, o tal vez pensaban de que la obediencia estricta a la ley los hacía justos. Pero ya después Jesús afirma dos cosas importantes. Número uno, la verdad, de que la verdad no es una filosofía, sino la realidad revelada de Dios en Cristo. Y número dos, la libertad, que lo que él quería no era una libertad política, sino liberarlos del pecado, es decir, de un sistema de esclavitud. Ahora bien, creo que esta es mi parte favorita sobre cómo esto nos afecta en la vida actual, y es que Jesús nos termina enseñando de que nos trae una nueva perspectiva de lo que es la libertad. Dios no los liberó de Roma porque para que fuera, o sea, ¿cómo lo explico? Dios no los liberó de Roma porque no quería que fueran escogidos para ser ciudadanos romanos, sino que ellos, o sea, Dios los escogió ellos para que tuvieran una ciudadanía celestial, para poder pertenecer y vivir bajo esa gloria que Roma jamás iba a poder imitar. Jesús nos vino a traer una, digamos que una nueva forma, una nueva opción de vivir, porque los gobiernos terrenales algún día se van a acabar, pero Jesús es para siempre, y eso era lo que constantemente él quería recalcar. Ahora bien, vamos con la cuarta enseñanza, que es la humildad y el servicio. ¿Por qué causó tanto impacto? Y es que para este capítulo podemos encontrar de que Jesús le lava los pies a sus discípulos, y para ese entonces lavarle los pies era una tarea de siervos los judíos, que ni siquiera, tengo entendido que ni siquiera los esclavos hebreos realizaban. Y en el caso de los discípulos, ellos esperaban que Jesús se coronara como rey y no que se arrodillara como un esclavo. Es decir, como vamos a ponerlo como en palabras más sencillas, para los judíos, los rabinos enseñaban que lavar los pies a otra persona era algo peor que la limosna. Mientras que los romanos, ellos tenían como una filosofía de que la grandeza está en poder dominar y no en servir. Ahora bien, ¿cómo esto al final nos termina afectando en la actualidad? Y es que esto afecta en tres áreas de impacto. Número uno, en el liderazgo. Ya que el mundo nos lleva o nos incita de que el éxito es escalar, ser servido, acumular títulos, mirando que el modelo que Jesús nos trae es que autoridad es igual a servicio. En el caso de las relaciones, que es la segunda área, es que antes nos enseñaban de que otros nos tienen que servir a nosotros, y eso trae como consecuencia matrimonios rotos por ego, amistades superficiales, pero Jesús nos trae de que realmente la iniciativa y lo mejor para esta vida es servir. Y tenemos la tercera área, que es en la iglesia, que la tentación moderna en estos tiempos es competir por puestos o reconocimiento, pero hay una verdad que Jesús nos trae, que es que el más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Ahora traemos la quinta enseñanza, y es la importancia de creer sin ver, que lo podemos encontrar en Juan 20, del 24 al 29. Ahora bien, ¿por qué causó tanto impacto en el siglo I? En el caso de los judíos, ya para ese entonces los judíos tenían una fe que dependía de las señales o de lo que ellos podían ver. En el caso de los griegos, la verdad requería una comprobación filosófica como el escepticismo, pero Jesús elevó el estándar, que era que la fe, o él dio a entender que ahora la fe más auténtica no depende de lo físico. Ahora bien, ¿cómo esto nos termina afectando en la actualidad? Y esto nos afecta en dos áreas de impacto. Número uno, en la duda, ya que antes la ciencia nos decía de que lo único que era comprobable era real, mirando que ahora en Jesús
Y lo podemos ver en Tomás, que Jesús valida las preguntas, valida que tú tengas dudas, pero nos llama a confiar en su palabra. Y la segunda área de impacto es en la adversidad, que cuando oramos y no vemos respuesta es creer de que nos va a fortalecer y que nos va a responder. Ok, ahora vamos con la enseñanza número 6, que es la adoración en espíritu y en verdad. Yo creo que ya para este capítulo, que se encuentra en Juan 4, 23 al 24, esta mujer se le acerca a Jesús diciéndole que cuál es el mejor lugar para adorar. Ahora bien, cuando Jesús le dio la respuesta, eso obviamente creó un impacto en su siglo. En el caso de los judíos, digamos que eliminaba la exclusividad del lugar o del templo donde se adoraba en aquel momento. Mientras tanto que para los samaritanos eso le daba como un acceso más legítimo a Dios. Ahora bien, ¿cómo esto al final nos afecta en la actualidad? Esto nos afecta en 3 áreas de impacto. Número 1, en la iglesia local, ya que tal vez antes buscábamos tal vez música que pudiera mover emociones y no espíritu, y ahora tenemos que entender de que Dios busca adoradores y no espectadores que lo amen en lo cotidiano. La segunda área es la vida personal, ya que pensar que solamente la adoración es solo los domingos es, creo que algo de lo cual está muy errado dentro de la oración, porque a la final la adoración es un acto de obediencia que lo podemos encontrar en Romanos 12:1. Y la otra área es la unidad cristiana, ya que antes podíamos tal vez encontrar en algunas iglesias divisiones, estilos musicales o denominaciones, y eso tal vez era un motivo de división, pero ahora realmente lo más importante es entender de que la verdad de Cristo es lo que nos une. Ahora bien, vamos con la enseñanza número 7, que es Jesús como la puerta de las ovejas, que lo podemos encontrar en Juan del 7 al 10. ¿Por qué esto causó tanto impacto en el siglo I? Ya que los rediles de ovejas tenían una sola puerta vigilada por el pastor que protegían de los ladrones, conocía a cada oveja por su nombre y las guiaba a los pastos seguros. Ahora bien, ¿por qué esto se volvió algo tan mediático? Porque para los líderes religiosos ellos se veían como los pastores de Israel, pero Jesús los expone como ladrones por explotar al pueblo. En el caso de la teología judía, se creía que la salvación nada más venía del linaje abrahámico o por cumplir la ley, no por una persona. Ahora ven cómo esto nos afecta en nuestra vida actual. Esto, más que afectarnos, nos trae 3 beneficios. Creo que número 1 sería la protección contra los engaños, porque al final vivimos en una sociedad donde se mueven muchas filosofías, muchas ideologías, gurús que digamos que comprometen la vida, que roban la paz y la identidad, y Jesús nos protege de todo eso. El segundo beneficio es una vida abundante, y no hablo de prosperidad material a pesar de que se menciona, pero no se trata todo de prosperidad material, sino de una plenitud en Cristo, gozo, propósito y comunión con Dios. Y el tercer beneficio es acceso directo a Dios, ya que no necesitamos mediadores humanos como sacerdotes, rituales, sino que ahora tenemos esa entrada libre. Ahora bien, la enseñanza número 8 es la verdadera libertad de ser esclavo de Cristo, que lo podemos encontrar en Juan 8, del 31 al 36, porque esto causó tanto impacto para su momento. Y es que Jesús hablaba a los judíos que creían en él, pero aún pensaban que su libertad dependía de su linaje abrahámico o de su obediencia a la ley mosaica. Ahora bien, allí está el verdadero impacto, ya que lo que Jesús trató de enseñarles o de hacer ver era desenmascarar la religión vacía, que viéramos más allá de cumplir ritos externos, y que a la final eso no liberaba del pecado interior que padecemos todos nosotros, sino que la verdadera esclavitud de ellos no era Roma, sino el pecado. Entonces, ¿cómo a la final esto nos afecta en nuestra vida actual? Y es que a la final esto nos da como 3 libertades en Cristo. Número 1, libertad de la culpa. Es decir, que antes capaz estábamos atrapados por ciclos de pecado o por el pasado, y ahora a través de Cristo ya no nos condena, sino que ahora experimentamos la redención todos los días. Creo que lo segundo que podemos experimentar es la libertad de la ansiedad, que ya lo podemos ver más en lo presente, ya que muchas veces la cultura nos enseña de que nosotros controlamos nuestro destino, y en Cristo nos enseña que realmente sin Él no podemos hacer nada. Y la tercera libertad que nos da es la libertad para servir, que ya es algo como más presente futuro, que muchas veces la sociedad nos enseña de que hay que trabajar para acumular posesiones, y en Cristo se nos enseña de que a la final hay que servir al Señor y a nuestro prójimo con alegría.
Y ya para irnos terminando, vamos con la enseñanza número 9, que es la prioridad de la voluntad de Dios, que lo podemos encontrar en Juan 4, 31, 34, que porque esta enseñanza causó tanto revuelo en el siglo I. Y es que Jesús para este momento acaba de hablar con la mujer samaritana, que era ya un acto chocante en la cultura judía, y los discípulos regresan con comida. Y allí está el impacto, ya que para los discípulos ellos priorizaron la urgencia de comer, pero Jesús mencionaba de que lo eterno era muchísimo más importante. Ahora bien, para la cultura judía los samaritanos eran despreciados, pero Jesús mostró de que la voluntad de Dios nos incluye a todos, etnias, grupos sociales, todo, todo, absolutamente todo. Ahora bien, ¿cómo esto a la final nos afecta a nosotros en la actualidad? Y realmente que en lo personal antes nos enseñaban mucho que tal vez lo más importante era correr tras el éxito, el placer, la seguridad económica como un fin de lo último de nuestra vida. Y ahora Jesús nos enseña de que lo primero entre todas las cosas es buscar su reino. Y en lo espiritual, tal vez, o por lo menos yo lo he escuchado mucho, de que hay personas que te llevan a que, de que servir a Dios es mejor servirlo si no interfiere con mis planes. Y ahora el Señor nos manda a que debemos de delegar todo eso en un segundo plano y enfocarnos en lo eterno. Y ya para terminar, vamos con la resurrección personal de cada creyente como última enseñanza, que la podemos encontrar en Juan 5, 25, 29. Porque esto causó tanto impacto, ya que Jesús habla en Jerusalén tras sanar a un paralítico en un día de reposo, lo cual efectivamente generó mucha controversia con los líderes judíos. Los fariseos creían que la resurrección final, o sea, creían en la resurrección final, pero que no era una resurrección ligada a una persona. Ahora bien, el impacto estuvo en que, por lo menos los saduceos, ellos negaban la resurrección y que esa era una enseñanza inaceptable, mientras tanto que los fariseos aceptaban la resurrección, pero que no dependiera de Jesús o de un hombre. Ahora bien, ya cómo esto nos afecta en la actualidad, eso nos afecta de dos formas. Primero en el duelo y en la pérdida, ya que antes, o creo que todavía lo podemos seguir escuchando, de que a la final, la muerte es el destino final y ya no puedes hacer nada, pues si la vida se te termina, se te terminó, pero ahora tenemos la certeza de que la muerte no pudo con Jesús y tampoco puede con nosotros y que hay una vida muchísimo más allá de eso. Y la segunda forma en que nos afecta es en la misión cristiana, ya que antes no, creo que, y todavía lo vamos a seguir escuchando, de que lo más importante era vivir en el aquí y en el ahora, y ahora Jesús nos entrega una misión, una razón por la cual podemos levantarnos todos los días, que es llevar su evangelio a los confines de la tierra. Gracias, profe, por la oportunidad de poder recuperar esta evaluación. Yo espero que le haya gustado. Perdóname porque se lo estoy enviando muy tarde, pero espero que le haya gustado la exposición. Gracias.